Mapa de la ciudad y paseo por el casco antiguo. Hola. Acabo de llegar y no conozco nada. ¿Por dónde empiezo? Bienvenido a la oficina de turismo. Has venido al lugar perfecto. Gracias. ¿Tenéis un mapa del centro? Claro. Toma. El mapa de la ciudad es gratuito. Genial. ¿El casco antiguo está lejos de aquí? No. A 5 minutos a pie. Si quieres, te marco una ruta para pasear. Sería estupendo. Me encanta caminar. Mira aquí. La ruta empieza en la plaza de la catedral. ¿La iglesia grande que sale en el mapa? Exacto. Después, sigues por las callejuelas hacia el norte. ¿Cuánto dura el paseo completo? Unas 2 horas a ritmo tranquilo. Me viene perfecto. ¿Qué voy a ver por el camino? Casas antiguas de madera, tiendas de artesanía y una placita con una fuente. Suena precioso. ¿Y dónde termina la ruta? En el mirador que hay encima del puerto. La vista es una maravilla. ¿Se pueden hacer fotos allí? Por supuesto, es el mejor lugar de la ciudad para fotografiar. ¿Cuál es la mejor hora para ir? Por la mañana. La luz es más bonita antes de las 11. Entonces iré mañana temprano, justo después de desayunar. Buena decisión. Además, habrá menos gente. ¿Hay cuestas? Solo tengo zapatos normales. Solo el último tramo hasta el mirador. Con tus zapatos vas bien. Menos mal. ¿Se paga entrada en algún sitio de la ruta? No. Todo es gratis. Incluso el patio de la catedral. Mejor todavía. ¿Me puedes marcar también una cafetería? ¡Claro! Esta de la placita tiene los mejores dulces de la ciudad. Pues ahí haré una pausa. Jajaja. Jaja. Te la habrás ganado después de 1 hora. Gracias por todo. Has sido muy amable. No hay de qué. Vuelve si tienes más preguntas. Lo haré. Una última cosa. ¿Abrís mañana? Sí. Abrimos a las 9 todos los días. Perfecto. Muchas gracias y hasta luego. Disfruta del paseo mañana. Hasta luego. Antes de irme, repasemos 3 palabras de esta conversación. El casco antiguo. La parte más vieja y bonita de la ciudad. A pie. Cuando vas caminando. Sin coche ni autobús. El mirador. Un lugar alto desde donde se ve toda la ciudad. Bono de museos para 2 días. Buenos días. Quiero visitar varios museos. ¿Qué me recomienda? Buenos días, bienvenida. Entonces nuestro bono de museos es perfecto para usted. ¿Cómo funciona? Cuesta 25 euros y es válido durante 48 horas. ¿Qué museos incluye? 5. El de arte, el de historia, el marítimo, el de fotografía y el de la ciudad. 5 museos. ¿Me dará tiempo en 2 días? La mayoría visita 3 o 4. Ya con eso ahorra dinero. ¿Cuánto cuesta una entrada normal? Entre 8 y 12 euros por museo. Entonces, el bono sale a cuenta enseguida. Exacto. Y hay algo más. Tiene descuento en la audioguía. ¿De cuánto es el descuento? La mitad. 2 euros en lugar de 4. Muy bien. Quiero empezar mañana por el Museo de Arte.
Un momento. ¿Qué día es mañana? Lunes. ¿Por qué lo pregunta? El Museo de Arte cierra los lunes. Vaya, no lo sabía. No se preocupe. Empiece por el de Historia, que abre todos los días. ¿Y el de arte el martes? Eso es. El bono dura 48 horas. Así que le da tiempo. ¿Cuándo empiezan a contar las 48 horas? Con la primera visita, no con la compra. ¡Qué práctico! Pues me llevo el bono ahora. Con gusto. Son 25 euros. ¿Tarjeta o efectivo? Tarjeta, por favor. Aquí tiene su bono y un pequeño folleto. ¿Qué viene en el folleto? Los horarios y las direcciones de los 5 museos. Perfecto. ¿El Museo de Historia abre temprano? A las 10. Vaya a primera hora. Antes de los grupos. Así lo haré. Gracias por el buen consejo. De nada. Que disfrute de los museos. Igualmente. Adiós. Adiós. Reserva del paseo en barco por los canales. Hola otra vez. Me gustaría ver la ciudad desde el agua. ¡Qué buena idea! El barco de los canales es uno de nuestros tours más populares. ¿Cuánto dura el paseo? 1 hora. Por los canales antiguos. Hasta llegar al puerto. Suena genial. ¿Cuándo sale el próximo barco? A las 3:30 de la tarde. Todavía quedan plazas. ¿Puedo reservar 2 plazas? Mi mujer viene conmigo. Claro. 2 plazas a las 3:30. ¿Cuánto cuesta? 18 euros por persona. 36 en total. Vale. ¿Incluye alguna explicación? Sí. Con auriculares. El comentario está en 8 idiomas. Ah. ¿Y está en inglés también? Por supuesto. El inglés es uno de ellos. Tú eliges el canal. Estupendo. ¿De dónde sale el barco? Del embarcadero 4. Junto al paseo marítimo. ¿Está lejos de aquí? No. A 10 minutos andando. Te lo enseño en el mapa. Gracias. ¿Tenemos que llegar con tiempo? Sí. Estad allí 1/4 de hora antes de la salida. O sea, a las 3:15 como muy tarde. Exacto. El embarque cierra 5 minutos antes de salir. Entendido. ¿El barco tiene techo por si llueve? Sí. La mitad del barco está cubierta. Y tiene ventanas grandes. Menos mal. Mi mujer siempre tiene frío. Jaja, entonces os recomiendo los asientos del centro. Buen consejo. ¿Cómo pago? Aquí mismo, conmigo. ¿Tarjeta o efectivo? Tarjeta, por favor. Aquí tienes. Gracias. Aquí están vuestros billetes. 2 adultos a las 3:30. ¿Enseño los billetes al subir? Sí. Al capitán, en el embarcadero. El número viene en el billete. Perfecto. Va a ser lo mejor de la tarde. Seguro que sí. Disfrutad del paseo. Mil gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Y saludos a tu mujer. 3 expresiones de esta reserva que vale la pena guardar. El embarcadero. El lugar junto al agua donde para el barco. Con tiempo. Antes de la hora fijada. Es decir, más temprano. El embarque.
El momento de subir al barco. Alquiler de bicicletas y la ruta del río. Hola, hoy me apetece hacer una ruta en bici. ¿Se pueden alquilar aquí? Hola, aquí no, pero la tienda de alquiler está justo al lado. ¡Qué práctico! ¿Sabes cuánto cuesta? 12 euros el día completo. El casco va incluido en el precio. Me parece razonable. ¿Tengo que dejar algo de fianza? Solo un documento de identidad. Te lo devuelven al entregar la bici. Fácil. ¿Y por dónde me recomiendas ir? Quiero ver naturaleza. Entonces, te recomiendo la ruta del río hasta el faro. ¿Un faro? ¿A qué distancia está? 25 kilómetros en total. Ida y vuelta. ¿El camino es llano? No soy ciclista profesional, jaja. Jaja. Tranquila. El camino sigue el río y es casi todo llano. ¡Qué alivio! ¿Hay sitios para descansar? Sí. A mitad de camino, hay una cafetería pequeña junto al agua. Perfecta para una pausa. ¿Qué tiene de especial el faro? Es del siglo XIX y se puede subir a la torre. ¿Cuesta algo? 2 euros. Una aportación voluntaria para el mantenimiento. Los pago encantada. ¿Cuánto se tarda en hacer toda la ruta? Calcula entre 3 y 4 horas con la pausa. Pues salgo pronto. ¿La ruta está señalizada? Sí. Sigue las señales verdes con el símbolo de la bici. Señales verdes. Anotado. ¿Hay mucho tráfico? No. El camino es solo para ciclistas y peatones. Maravilloso. Así voy tranquila. Una cosa más. Lleva agua. Después de la cafetería, no hay tiendas. Qué bien que me lo dices. Compro una botella por el camino. Y la tienda de alquiler cierra a las 7. No lo olvides. A las 7. Vuelvo con tiempo de sobra. Pues ya está todo. La tienda tiene una puerta azul justo a la izquierda. Genial. Gracias por esta ruta tan bonita. De nada. Pedalea tranquila y disfruta del río. Lo haré. Que tengas un buen día. Igualmente. Suerte con la ruta. Apunto 4 palabras antes de salir en bici. Alquilar. Pagar por usar algo durante un tiempo. La fianza. Algo que dejas como garantía. Por ejemplo, un documento. A mitad de camino. En el punto medio de la ruta. Señalizado. Marcado con señales para no perderse. Excursión de un día al castillo. Buenos días. Mañana tengo el día libre y quiero salir de la ciudad. Entonces tengo la propuesta perfecta. El castillo del lago. ¿Un castillo? Cuéntame más. Está a 40 minutos en tren y es el orgullo de toda la región. ¿Cada cuánto salen los trenes? Cada hora. A las y 10. Desde la vía 6 de la estación central.
A las y 10, vía 6. ¿Y cuánto cuesta el tren? El billete de ida y vuelta normal cuesta 10 euros. ¿Y la entrada del castillo? 14 euros. Pero espere. Ahora viene lo interesante. Le escucho. Existe un billete combinado. Tren más castillo por 19 euros. Déjeme calcular. 10 más 14 son 24. ¡Exacto! Ahorra usted 5 euros. Pues me quedo con el combinado, claro. Muy bien pensado. ¿Se compra en la máquina o aquí conmigo? Lo compro aquí directamente. ¿Qué se puede ver en el castillo? La sala del trono, la colección de armas y un gran jardín de rosas. ¿Hay visitas guiadas? Sí, cada hora. Pero atención, la última sale a las 4 de la tarde. Entonces iré por la mañana, para asegurarme. Buena idea. Tome el tren de las 9:10 y le dará tiempo a todo. ¿Cuánto dura la visita guiada? 50 minutos, y está incluida en la entrada. ¡Estupendo! ¿Se puede comer algo allí? Hay una cafetería en el jardín con platos ligeros. Pues comeré con vistas a las rosas. Exactamente. Aquí tiene su billete combinado. 19 euros. Aquí tiene. Pago con tarjeta. Muchas gracias. El billete vale para todo el día de mañana. ¿Tengo que reservar la visita guiada con antelación? No. Solo apúntese en la entrada cuando llegue. Más fácil imposible. Gracias por la ayuda. ¿No hay de qué? Que disfrute de la excursión. Gracias. Ya tengo ganas de que sea mañana. Le entiendo. Del castillo nadie se olvida. Antes de irme, 5 palabras de esta planificación que quiero recordar. La excursión. Un viaje de un día sin dormir fuera. La vía. El lugar de la estación donde está el tren. Ida y vuelta. Un billete para ir y para volver. Ahorrar. Pagar menos o guardar dinero. Con antelación. Antes del momento. Con tiempo suficiente. ¿Dónde se come la sopa de pescado típica? Hola. Todos me dicen que tengo que probar la famosa sopa de pescado. ¿A dónde voy? Pues te han informado bien. La sopa es nuestro orgullo. Hay 2 sitios clásicos. Cuéntame los dos, por favor. El primero es el Mercado Central, en pleno centro. ¿Qué ventaja tiene? El precio. La sopa cuesta solo 11 euros y el ambiente es muy animado. ¿Y el inconveniente? Solo sirven comidas. La cocina cierra a las 3. Vale. ¿Y el segundo sitio? El restaurante del puerto, pegado al agua. Allí cenas viendo la puesta de sol. ¡Qué romántico! ¿Es más caro? Sí, 18 euros. Pero la ración es más grande y la terraza es una maravilla. ¿Hay que reservar mesa allí? Para cenar, sin duda.
Mejor con un día de antelación. ¿Me la puedes reservar tú o llamo yo? Llamas tú, pero te apunto aquí el número. Gracias. Una pregunta importante. Mi amiga no come pescado. Ningún problema. Los dos sitios tienen una versión vegetariana de la sopa. ¿En serio? ¿De qué está hecha? De verduras de raíz con un caldo cremoso de tomate. Mucha gente la pide por gusto. Pues se va a alegrar. ¿Y tú cuál eliges? Sinceramente, el mercado para el día a día, el puerto cuando celebró algo. Buena respuesta. Quizá hagamos las dos cosas. ¿Por qué no? Comida hoy y cena mañana. Justo lo que pensaba. ¿Cómo llego al mercado? Cruzando la plaza, el edificio rojo de ladrillo con el reloj. Lo he visto. ¿Sirven pan con la sopa? Sí, el pan fresco va incluido. Y repetir sopa cuesta la mitad. ¿Repetir a mitad de precio? Me has convencido. Jaja, pues ya estás lista. Di que te envía a la oficina de turismo. ¿Me hacen descuento por eso? No, pero el cocinero sonríe un poco más. Jaja. Con eso me basta. Gracias por todos los consejos. De nada. Buen provecho, como decimos aquí. Gracias. Me voy directa al mercado. Buena decisión. Adiós. Y que aproveche. 4 expresiones sabrosas para llevarse de esta charla. El Mercado Central. Un edificio con muchos puestos de comida fresca. Reservar mesa. Pedir un sitio en el restaurante antes de ir. Repetir. Pedir otra ración del mismo plato. Buen provecho. Lo que se le desea a alguien que va a comer. ¿Qué tarjeta turística te conviene? Hola. He oído que hay una tarjeta especial para turistas. ¿Es verdad? Es verdad. Tenemos dos. Una de 24 horas y otra de 72. ¿Qué incluye la pequeña? Cuesta 22 euros y te da autobús libre un día entero, más 3 museos. ¿Y la grande? 45 euros por 3 días. Los mismos museos y además descuento en el barco. ¿De cuánto es el descuento del barco? Del 30%. Pagas 12 euros en vez de 18. Vale. ¿Cuántos días hay que quedarse para que salga a cuenta la grande? Buena pregunta. A partir de 2 días, la grande casi siempre gana. Yo me quedo 3 días. Entonces está claro. Calcula conmigo. 3 billetes de día para el bus ya son 27 euros. 27 solo el autobús. Y falta sumar los museos. Exacto. 3 museos son unos 30 euros. Más el barco. Casi 60 euros si lo compro todo por separado. Eso es. Con la tarjeta pagas 45 y te ahorras las colas. ¿También me salto las colas? Sí. La tarjeta tiene entrada propia en los museos. Eso lo decide. Me llevo la de 72 horas. Excelente elección para 3 días. ¿Se activa ahora mismo? No. Solo cuando la validas en el autobús o en un museo. Perfecto. Entonces empiezo mañana por la mañana. Y te vale hasta la misma hora del jueves. Clarísimo. ¿Funciona también en los autobuses nocturnos? Sí,
En todos los autobuses de la ciudad. De día y de noche. Genial. ¿Me das una lista de los museos? Viene en el dorso de la tarjeta junto con un pequeño mapa. ¡Qué bien pensado! Pues me la llevo ahora. 45 euros, por favor. Con tarjeta va bien. Aquí tienes. Y gracias por la clase de matemáticas. Ja, Jaja, las cuentas son más divertidas cuando ahorras. cierto. Gracias por la ayuda. Ahora me siento preparado. ¿No hay de qué? Que la disfrutes mucho. Terminamos con 3 palabras prácticas de esta comparación. La cola. La fila de gente que espera para entrar. La tarjeta. El documento que permite el acceso. Validar. Activar el billete en una máquina. Visita guiada gratuita mañana. Hola. Una amiga me habló de una visita guiada gratis por la ciudad. ¿Sabes algo de ella? Claro. Sale todos los días y gusta muchísimo. ¿A qué hora empieza? A las 10 de la mañana en la fuente de la Plaza Mayor. En la fuente a las 10. ¿Cómo reconozco al guía? El guía lleva una chaqueta amarilla y un cartel que dice Tour libre. Muy claro. ¿Cuánto dura la visita? 2 horas y media por el centro, con varias paradas. ¿Y de verdad no cuesta nada? No hay precio fijo. Al final le das una propina al guía, lo que tú quieras. ¿Cuánto suele dar la gente? La mayoría deja entre 5 y 10 euros si ha quedado contenta. Me parece justo. ¿Tengo que apuntarme? Sí. Yo te apunto aquí. ¿Cuál es tu apellido? Herrero. Herrro. Gracias, Herrero. Listo. Ya estás en la lista de mañana. Y si llueve, la visita sale con cualquier tiempo. El guía siempre dice, no hay mal tiempo, solo mala ropa. Jaja, eso suena a mi abuela. Jaja, las frases sabias pasan de generación en generación. Pero llévate un paraguas por si acaso. Lo haré. ¿Algo más que deba llevar? Agua y zapatos cómodos. Se caminan casi 4 kilómetros. 4 kilómetros. Menos mal que he preguntado. Se para muchas veces, así que no se hace largo. ¿Qué voy a ver por el camino? El casco antiguo, el ayuntamiento, el barrio de los artistas y el patio secreto. ¿Un patio secreto? Ahora tengo curiosidad. Jaja, no digo más. El guía cuenta la historia completa. Vale. Esperaré hasta mañana. Una última cosa. Llega 10 minutos antes, el grupo sale a las 10 en punto. A menos cuarto estoy allí por si acaso. Perfecta actitud. Te deseo una visita estupenda. Gracias por la ayuda. Quizá nos veamos después. Ojalá. Y me cuentas lo del patio, jaja. Hasta luego. Antes de seguir con mi día, 3 expresiones que quiero recordar. La propina. El dinero extra que das por un buen servicio. Apuntarse. Escribir tu nombre en una lista.
En punto. A la hora exacta, ni un minuto más tarde. Día en familia con los niños. Hola. Vengo con 2 niños que ya se están impacientando. ¿Qué podemos hacer hoy? Hola, hola. ¿Qué edad tienen los niños? 4 y 7 años. Tienen energía para 10. Entonces lo tengo clarísimo. El museo al aire libre con la granja. ¿Animales? Pues ya has conquistado sus corazones. Hay caballos, cabras, conejos y gallinas. Los niños pueden dar de comer a las cabras. ¿Pueden darles de comer ellos mismos? ¡Fantástico! Sí. Venden bolsitas de comida por €1. ¿Cómo llegamos hasta allí? En el autobús 12. Desde la parada B, aquí fuera. El viaje dura 20 minutos. La parada B. ¿Es la que está junto al kiosco? Esa misma. El autobús pasa cada 15 minutos. Fácil. ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada familiar cuesta €30 para 2 adultos y hasta 3 niños. Solo somos los niños y yo. ¿Vale igual? Sí. También vale con un adulto. Y la próxima vez te traes a la abuela. A ella le encantarían las gallinas. ¿Hay comida allí? Hay una zona de picnic bajo los árboles y un puesto de tortitas en la entrada. Tortitas. No les digas nada a los niños. Será la sorpresa. Prometido. El puesto también tiene helados y zumos. Perfecto. ¿Hay algún parque infantil? Sí. Uno grande con tobogán, columpios y un castillo de madera para trepar. Entonces será imposible llevarse al de 7 años. Jaja. Ese es el riesgo. El museo cierra a las 5. Tenéis tiempo de sobra. Ahora son las 10:30. Nos da tiempo a todo. Claro que sí. Con el autobús llegáis antes de las 11. ¿Se da de comer a los animales alguna hora especial? A las cabras durante todo el día. Pero la exhibición de caballos es a las 2. A las 2. Esa no se la puede perder el mayor. Apúntatelo. Toma. Un pequeño folleto con el mapa. Gracias. Los niños pueden mirar los animales durante el viaje. Buena idea. Así tendrás un trayecto tranquilo. Jaja. Al menos 20 minutos. 1000 gracias por la ayuda. ¿De nada? Que pasen un día maravilloso. Seguro que sí. Adiós. Adiós. Y saludos a las cabras. 4 palabras familiares de hoy que conviene saber. La entrada familiar. Una entrada con mejor precio para toda la familia. La parada. El lugar donde para el autobús. Dar de comer. Poner comida a los animales. El tobogán. El juego del parque por el que los niños se deslizan. Una habitación para esta noche. Hola. Tengo un pequeño problema. Mi hotel ha perdido mi reserva y me he quedado sin habitación. Vaya, cuánto lo siento. Pero tranquila. Esto lo resolvemos juntos. Gracias. Ya es tarde y no conozco a nadie en la ciudad. Estás en el sitio correcto. Ayudamos a menudo con habitaciones de última hora. ¿De verdad quedará algo libre esta noche? Déjame llamar a la pensión del parque.
Suelen tener habitaciones libres. ¿Es un buen sitio? Pequeño y familiar. Con muy buenas opiniones. Un momento, por favor. Aquí espero, gracias. Buenas noches. Soy Rafael, de la oficina de turismo. ¿Tienen una habitación doble libre para esta noche? Ajá. ¿Sí? Estupendo. Gracias. ¿Qué han dicho? Casi no me atrevo a preguntar. Buenas noticias. Tienen una habitación doble libre y el desayuno está incluido. ¡Ay, qué alivio! ¿Cuánto cuesta? 85 € la noche. En esta situación me parece bien. ¿A qué distancia está? A 10 minutos a pie desde aquí, justo al lado del parque. Cerca y tranquilo. Suena perfecto. Reservo la habitación a tu nombre. ¿Cómo te llamas? Lucía Navarro. Navarro con V. Navarro. Gracias. Ya tienen el nombre. El registro está abierto hasta las 10 de la noche. Ahora son las 9. Entonces llego de sobra. Con margen de sobra. Mira, te escribo la dirección en una tarjeta. Mil gracias. ¿Cómo voy desde aquí? Sales por la puerta, giras a la izquierda por la calle principal y sigues recto hasta el parque. Izquierda y luego recto. Eso lo consigo hasta yo esta noche. Lo harás muy bien. La pensión tiene un cartel verde, Villa del Parque. Villa del Parque. La encontraré. ¿Tengo que pagar algo ahora? No. Pagas allí mismo. La reserva está garantizada hasta las 10. Me habéis salvado la noche, ¿lo sabes? Para eso estamos. Mañana todo se verá mejor. Y encima con desayuno. Gracias de todo corazón. De nada. Que descanses esta noche. Y suerte mañana con tu hotel. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, Lucía. Buen camino. Para terminar, 4 expresiones del rescate de esta noche. La pensión. Un hotel pequeño. Muchas veces familiar. Estar incluido. Que entra en el precio. Como aquí, el desayuno. El registro. Cuando llegas al hotel, das tu nombre y te dan la llave. En sitio. Pagar allí mismo. Directamente en el hotel.